Урок 6. Доброго времени суток! Вы знаете, что такое доброго времени суток? Доброго significa bueno. Времени es tiempo. Суток es día, suponiendo la totalidad de 24 horas. Доброго времени суток es un saludo y supongo que podéis adivinar su significado. Literalmente traducido significa buen tiempo o buena hora del día, con lo cual es un saludo que podemos emplear a cualquier hora del día y sobre todo en contextos como este, cuando yo no sé si me vais a ver por la mañana, por la tarde o por la noche. En esta oración las tres palabras aparecen en genitivo, es decir, están declinadas. Sus formas iniciales son добрый, время, сутки. Las terminaciones cambian porque доброго времени суток es forma reducida de я желаю вам доброго времени суток, que podemos entender como os deseo que tengáis buena parte o buena hora del día en la que me estéis viendo. No hemos tocado los casos todavía, pero poco a poco os iré comentando más cosas sobre el tema para que os vayáis preparando para ello y sobre todo para que algunas combinaciones entran ya en vuestro subconsciente sin que os deis cuenta. Esto no tiene un efecto inmediato, pero si seguís las pautas que os doy y tenéis en cuenta que cada lección de este curso está relacionada con las anteriores, a la hora de llegar a cosas más complejas que las que estamos haciendo ahora mismo, veréis que algunas de ellas ya os resultarán familiares. Entonces os saludo, доброго времени суток, y pregunto ¿cómo estáis? ¿Cómo lo diría en ruso? Как вы? A ver si os acordáis de las posibles respuestas que aprendimos antes. Podríamos responder нормально, потихоньку, хорошо, отлично, замечательно, прекрасно. Lo bueno de estas palabras, salvo потихоньку, es que nos pueden servir como adverbios y como adjetivos cortos. Потихоньку no, porque es solamente un adverbio, incluso acaba diferente en u, mientras que el resto de las palabras acaban en o, si os habéis fijado. Esto quiere decir que нормально, хорошо, прекрасно, замечательно, отлично y les podemos añadir ужасно y серьезно como adverbios nos pueden ayudar a describir acciones. Por ejemplo, ¿cómo diríamos yo entiendo bien? Entender es понимать. Es uno de los verbos de домашнее задание de la lección 5. Lo tenemos que poner en la forma de я. Я понимаю. Y añadimos la palabra хорошо. Я понимаю хорошо. La palabra хорошо puede ir después del verbo sin problema, pero os comento que es más común poner el adverbio delante del verbo en este tipo de frases. Я хорошо понимаю. ¿Cómo diríamos? Nosotros entendemos bien la pregunta. Otra vez ponemos la palabra bien delante del verbo conjugado. Мы хорошо понимаем. No vamos a usar ningún artículo, ya que en ruso no los tenemos. Y lo único que nos falta es poner la palabra вопрос, pregunta. Мы хорошо понимаем вопрос. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. ¿Cómo diríamos? Él entiende bien la pregunta, pero no sabe la respuesta.
Respuesta es ответ. ¿Y cómo era el verbo saber? Saber, conocer es знать. Hay una cosa más que nos falta, la conjunción pero. Curiosamente en ruso es no. Он хорошо понимает вопрос, но не знает ответ. Si no os acordáis de cómo se conjugan la mayoría de los verbos de спряжение один, de la primera conjugación, podéis consultar la lección anterior. En esa lección aprendimos a conjugar verbos, digamos, regulares y hoy vamos a conocer unos verbos un tanto especiales. Me refiero a los verbos que acaban en овать y евать. Por ejemplo, el verbo рисовать, dibujar. Según lo que aprendimos en la lección anterior, lo lógico sería quitar la T, el signo blando, e ir añadiendo las terminaciones personales. Я рисоваю, ты рисоваешь, etc. Pero esto no sería correcto. El hecho de que el verbo contiene ova en su infinitivo nos obliga a cambiar estas tres letras por U y entonces ya tranquilamente añadir la terminación necesaria. Vamos a conjugar este verbo juntos, pero en la combinación dibujar muy bien. Hay varias maneras de decir muy bien, por ejemplo las palabras отлично, que en este caso literalmente significaría de manera excelente, замечательно o прекрасно, que significan genial, fenomenal. Vamos, las tres palabras se entienden como muy bien. Я замечательно рисую. ¿Veis? La parte ова se ha convertido en U. Ты замечательно рисуешь. Он, она, оно замечательно рисует. Мы замечательно рисуем. Вы замечательно рисуете. Они замечательно рисуют. Lo mismo pasa si nuestro verbo contiene la combinación lleva. Conjuguemos el verbo танцевать, bailar, esta vez en combinación con la palabra отлично. Я отлично танцую. Ты отлично танцуешь. Он, она, оно отлично танцует. Мы отлично танцуем. Вы отлично танцуете. Они отлично танцуют. En este caso es la combinación lleva que se sustituye por U. ¿Y cómo diríamos bailo muy mal, fatal, horrible? Para ello empleamos la palabra ужасно que aprendimos en la lección anterior. Я ужасно танцую. Ты ужасно танцуешь. Он, она, оно ужасно танцует. Мы ужасно танцуем. Вы ужасно танцуете. Они ужасно танцуют. Antes de que sigamos practicando, vamos a ver cómo podríamos utilizar las palabras отлично, хорошо, прекрасно, ужасно, etc. para expresar nuestra opinión o actitud general hacia alguna situación u concepto. Para ello, como no, vamos a necesitar eta y en este caso vamos a entenderlo como es algo, es un concepto, es una cosa y la estructura sería eta más una de estas palabras acabadas en o que aquí ya son adjetivos cortos. Например, por ejemplo, jazz это прекрасно. El jazz es algo maravilloso. Sport это замечательно. El deporte es una cosa genial. Психология это интересно. Кстати, por cierto, что такое психология?
Психология – это психология. А что такое интересно? Интересно – это interesante. Como os habéis dado cuenta, en frases donde это cumple la función del verbo ser, ponemos una raya delante de это. Русский язык – это трудно, но интересно. El idioma ruso es difícil o es algo difícil, pero interesante. Lo bueno de esta estructura es que como principiantes aún no tenemos mucho o incluso no tenemos ningún conocimiento de las terminaciones de adjetivos completos que deberíamos concordar en número, en género con el sujeto. Por ejemplo, la palabra язык es masculino y para decir el idioma ruso es difícil, utilizando la forma completa del adjetivo, deberíamos decir русский язык трудный. Y en el caso de psicología, la psicología es interesante, ya deberíamos utilizar el adjetivo completo en femenino. Психология интересная. Lo que os estoy explicando es un truco para expresar básicamente lo mismo, pero sin tener que pensar en géneros ni terminaciones con la ayuda de la palabra eta, que hace que la mayoría de los adjetivos que van después acaben en o. Bueno, ha llegado la hora de practicar. Время практики. Como siempre, os voy diciendo frases en español. Vosotros ponéis el vídeo en pausa después de cada frase, intentáis decirla o mejor escribirla en ruso, por supuesto, y después la comparáis con la respuesta correcta. 1. Entiendo la pregunta, pero no sé la respuesta. Я понимаю вопрос, но не знаю ответ. 2. Mi jefe escucha rock. Мой начальник слушает рок. 3. ¿En serio? ¿Tu jefe escucha rock? Esto es interesante. Серьезно? Твой начальник слушает рок? Это интересно. 4. La psicología es difícil, pero interesante. Психология – это трудно, но интересно. 5. Bailar es maravilloso, pero yo bailo fatal. Танцевать – это прекрасно, но я ужасно танцую. 6. Mi amiga dibuja bien. Моя подруга хорошо рисует. 7. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Добрый вечер, как вы? 8. Vamos haciendo, ¿y usted? Потихоньку, а вы? 9. No entiendo qué significa no. Я не понимаю, что такое no. 10. Tu jefe y tu amiga están hablando ahora, ¿verdad? Un pequeño comentario. En ruso hablan y están hablando se traducen igual porque solamente tenemos un presente. Твой начальник и твоя подруга разговаривают сейчас. ¿Верно? Vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido la estructura eta más adjetivo corto para expresar opiniones y actitudes. Hemos aprendido a describir acciones.
hemos aprendido a conjugar verbos que acaban en ovać y llevać. Y de paso, mientras hacíamos la práctica, hemos aprendido dos nuevos posesivos que son tvoj, es posesivo masculino, de tú, tuyo, y tvoja, que es posesivo femenino, tú, tuya. Y estas son las frases que tendréis que traducir al ruso como deberes. Como siempre podéis hacerlo en los comentarios y os lo corrijo si hace falta. Hasta pronto, до скорого!